InnoPodcast, un proyecto audiovisual de InnoCampus Explora. Hola, esto es un nuevo podcast de InnoCampus. Hoy vamos a tratar el tema del vino y tenemos el placer de estar con María José García, la cual es profesora del Departamento de Tecnología de los Alimentos, está actualmente en la unidad docente de Etnología y lidera el máster de Etnología. Para empezar, nos gustaría que hicieras una breve descripción de tu profesión. Bueno, pues yo soy profesora en el Departamento de Tecnología de Alimentos, estoy en la unidad docente de Etnología y básicamente mi docencia está centrada en todas las asignaturas de vinos. Soy profesora en el máster de Etnología, pero también soy profesora en la titulación de Ingeniero Agroalimentario que se imparte en la Examen y en la titulación de Tecnología de Alimentos, porque aquí tenemos unas asignaturas optativas que se llaman bienes y bebidas alcohólicas o industrias de las bebidas, entonces aquí también participamos nosotros, son las asignaturas optativas. Pero principalmente la docencia pues la tenemos centrada más en el máster de Etnología. En cuanto a la investigación, pues trabajamos en tecnología enológica, básicamente, fermentaciones, diferentes tratamientos en campo, cómo repercute esto en el vino y todo, básicamente ahora mismo, todo centrado en la enología. Pues muchas gracias, María José, por estar aquí hoy con nosotros, bienvenida. Y a lo largo de este podcast haremos una descripción de los procesos de elaboración del vino, destacando las diferencias entre el vino tinto y el vino blanco y haciendo una mención especial al rosado y otros vinos especiales, y finalizaremos con una breve descripción del análisis sensorial. Para empezar, ¿podrías hacer una breve descripción de las fases de producción del vino? Sí, a ver, de forma general es diferente en blanco y en tinto, lógicamente luego hablaremos de eso, pero de forma general partimos de la uva y lo que hay que hacer son las operaciones mecánicas y hay que hacer la extracción del mosto. En el caso de la vinificación en blanco y de la vinificación en rosado, lo que hacemos primero es un estrujado o un prensado directo, podría ser las dos opciones, y lo que queremos es tener solo el mosto, de manera que el mosto va a fermentar solo, sin las partes sólidas, que nosotros le llamamos a las pieles, le llamamos ollejos. En el caso del vino tinto lo que hacemos es lo mismo, hacemos un estrujado y lo que hacemos es incubamos todo el mosto más la pasta. En este caso fermentamos con los ollejos porque lo que pretendemos es extraer la materia colorante, los antocianos y en general todos los polifenoles y también componentes del extracto de lo que es el ollejo. Entonces, básicamente lo que hacemos es, como digo, en el blanco extraer el mosto que va a fermentar solo y en el caso del vino tinto hacemos estrujado y incubado porque va a fermentar con las partes sólidas. Una vez se realiza la fermentación, en el caso del blanco, ya haríamos trasiegos y las operaciones de estabilización, clarificación, estabilización por frío, etc. Y en el caso del vino tinto, como hemos incubado y hemos fermentado con las partes sólidas, lo que hacemos es después hacemos un prensado para separar el vino, mosto vino, porque puede que no haya terminado la fermentación, y ya o termina la fermentación lo que es el mosto, o si ya ha terminado, prensamos y ya tenemos el vino terminado, y luego las operaciones pues igual, estabilización, clarificación, etc. ¿Vale? ¿Y cuáles dirías que son las etapas claves, yo que sé, dos o tres etapas que definen realmente el resultado final de la producción? A ver, en el caso de los vinos blancos es muy importante el aroma. Entonces, también en el caso de los vinos blancos el problema con la oxidación es mayor. Es muy importante en el vino blanco controlar el contacto con el oxígeno porque se oxida fácilmente, tanto el mosto como luego el vino. Entonces es muy importante controlar que no haya contacto con el oxígeno. Y también es muy importante el aroma. Entonces por eso muchas veces se hace una vendimia anticipada porque tenemos mayor concentración de compuestos aromáticos en la piel y también para extraer ese aroma muchas veces lo que se hacen maceraciones prefermentativas en frío, si queremos tener un vino aromático. Y fermentamos, por supuesto, a temperaturas bajas. Es muy importante en los blancos. O sea, el aroma en el blanco es muy importante, por tanto, muchas veces vendimia anticipada para tener más concentración de aromas, temperaturas a bajas temperaturas para tener más compuestos de calidad, más ésteres, menos alcoholes superiores, y esto es lo que va a determinar al final el valor organoléptico del vino. En el caso y el rosado es muy parecido al vino de la vinificación. En el caso de los vinos tintos es diferente, porque aquí lo que hacemos es fermentar con los ollejos. Entonces, en este caso es muy importante la extracción. O sea, hacemos una maceración, fermentación.
Entonces, en este caso, cuánto prolongamos la maceración-fermentación nos va a dar lugar a vinos con más cuerpo, con más extracto, con más color, y eso va a depender del tipo de vino. Si vamos a elaborar un vino tinto joven, por ejemplo, hacemos encubados más cortos, porque no necesitamos tanta extracción de polifenoles. Si vamos a elaborar un vino que va a barrica, que va a crianza, necesitamos más taninos, más carga polifenólica, y entonces maceraremos más tiempo. Es decir, en el caso de los vinos tintos es controlar un poco el momento que nosotros paramos el incubado, es decir, cuando paramos la maceración y ya seguimos fermentando o si ya está fermentado. Y en cuanto al consumidor, ¿qué destacarías que busca en un vino blanco y en un vino tinto? Pues en un vino blanco lo que busca, creo principalmente, depende del vino, porque es que hay muchos tipos de vino blanco, pero en un vino blanco joven lo que busca, como digo, es un buen equilibrio aromático y una acidez, una buena acidez. Porque en los vinos blancos la acidez es importante porque potencia el frescor y el afrutado del vino. Es un vino más fácil de consumir y al consumidor le gusta más. Vinos no muy alcohólicos, porque un vino blanco es un vino que no ha macerado, tiene menos cuerpo, es más ligero. Entonces es un vino que no tenga mucho grado alcohólico, un contenido, 11,5, 12, y que sea fresco y afrutado y agradable. En un vino tinto, pues depende de lo que se busque, ¿no? Pero también si quieres, o sea, un vino joven, lógicamente pues es más fácil de beber, más ligero. Si vas a vinos que vamos a meterlo en una barrica, pues al final vas a tener un vino mucho más complejo. Y también eso un poco depende del consumidor. Pero la verdad es que actualmente el consumidor está por vinos tintos más jóvenes que mantengan más la fruta, el afrutado y que le dé la madera una ligera complejidad, porque le da otros aromas, pero no vinos muy criados en barrica, con mucho envejecimiento, porque eso ahora mismo el consumidor no está por ese tipo de vinos. Y en cuanto al vino rosado, ¿destacarías alguna particular? A ver, el vino rosado es un vino un poco difícil de elaborar, porque muchas veces las uvas de más calidad tintas se destinan para el tinto, lógicamente. Entonces el vino tinto se elabora a partir de uvas tintas. Y el color que le vayamos a dar va a estar en función del tiempo que está en contacto el mosto con los ollejos. Como he comentado antes, el vino rosado se elabora casi igual que un vino blanco. El esquema es semejante, pero la diferencia está en que si tú realizas un estrujado, prensado y obtienes el mosto, pues tendrás un vino en principio con menos color, o sea, con poco color, pero tú puedes darle un rosado la intensidad colorante que el enólogo quiera. Entonces, en ese caso lo que hacemos es estrujamos y maceramos un tiempo, siempre en frío, porque el rosado nunca va a fermentar con los ollejos. El tinto sí, pero el rosado no. Entonces, si yo quiero un rosado que tenga más color, pues entonces lo que tengo que hacer es estrujar y mantener en maceración para extraer más color. Pero siempre tengo que cuidar que no fermente. Lo tengo que hacer en frío y en unas condiciones que no empiece a fermentar, porque entonces no sería el rosado. Bien, ¿cuál es la problemática? Pues actualmente lo que tenemos son rosados de colores muy pálidos. Están de moda los rosas, el color rosa palo muy clarito en los rosados, y eso lo que supone es vendimiar pronto para no tener mucha acumulación de materia colorante, de antocianos, y en algunos casos pues no hay más remedio que decolorar con carbón. Y bueno, como digo, son un poco más difíciles. Y este tipo de vinos con uvas más verdes, pues a veces tienen pues menos aroma, es más difícil elaborar un vino con poco color que sea completo desde el punto de vista organoléptico, porque la uva no haya alcanzado la madurez completa, y entonces pues digamos que son vinos como más ligeros, más sencillos y con menos aroma. Entonces por eso ahí está la dificultad. Los vinos convencionales de color rosa fresa en principio organolépticamente están mejor, porque la uva está más madura y tiene más potencia aromática, etc. ¿Y cuál dirías que es la importancia de la fermentación maloláctica? A ver, la fermentación maloláctica la realizan todos los vinos tintos prácticamente, y eso es como una práctica obligada. ¿Por qué? Porque el vino mejora organolépticamente cuando ha hecho la fermentación maloláctica, y esto es por los equilibrios de sabores que tenemos en los vinos. En un vino blanco, por ejemplo, las sustancias de sabor dulce, que son los azúcares residuales más los alcoholes, que son los que participan en el equilibrio, tienen que compensar las sustancias de sabor ácido. Entonces es un equilibrio más sencillo.
¿Qué pasa en un vino tinto? Pues en un vino tinto tenemos taninos. Los taninos son amargos. Entonces, digamos que el balance, el equilibrio que tenemos en el vino tinto sería sustancias de sabor dulce, que son los azúcares residuales, que en un vino seco es menos de 5, ya os digo, y las sustancias de sabor dulce, que son los alcoholes, el alcohol etílico, glicerina, otros alcoholes. Esto tiene que compensar las sustancias de sabor ácido, pero también las de amargo, con lo cual el equilibrio es más complicado. Es decir, la sustancia de sabor dulce tiene que compensar ácido y amargo. Entonces, ¿qué pasa en un vino tinto? En un vino tinto, si yo tengo una cierta acidez y además tengo taninos, y siempre voy a tener taninos, porque realmente es un vino de maceración en la que he extraído los compuestos fenólicos, si yo tengo un vino con una cierta acidez y además tiene taninos, si la sustancia de sabor dulce no compensa, pues tenemos un vino desequilibrado. Decimos que es un vino duro. ¿Qué pasa cuando hacemos la fermentación maloláctica? Que en la fermentación maloláctica las bacterias lácticas lo que hacen es transformar el ácido málico en ácido láctico. Entonces se produce una bajada de acidez, estamos sustituyendo un ácido verde duro como el málico por un ácido láctico que es más suave. Entonces digamos que el vino pierde acidez y por lo tanto es como una desacidificación biológica. Y entonces el vino, al perder acidez y como tiene taninos, ese equilibrio es más fácil de mantener y mejora mucho. Entonces, a ver, los vinos tintos todos hacen la maloláctica. Vale, y hay un sector de la población que opta por consumir vinos sin sulfitos, pero ¿es realmente mejor que el vino con sulfitos? ¿Afecta a las propiedades organolépticas? Claro, a ver, desde el 2005 creo es obligado poner en las botellas el vino contiene sulfitos o sulfuroso. ¿Por qué es obligado? Porque hay gente que tiene alergias, etcétera, y puede producir algunas reacciones, etcétera. Bien, hay que ponerlo y ya está. Pero realmente el sulfuroso es un producto que tiene unos efectos para elaborar el vino, es antioxidante, antioxidásico y otras propiedades. Es antimicrobiano, es decir, es un conservante difícil de sustituir. Eso está claro. Hoy en día los productos que se pueden utilizar para sustituir el sulfuroso no tienen todas las propiedades que tiene el sulfuroso. Por tanto, la alternativa al uso del sulfuroso es utilizar otros productos como el dimetilbicarbonato o lisozimas o el ácido ascórbico, pero estos productos lo único que nos permiten es bajar la dosis de sulfuroso, porque como digo, no tienen todas las propiedades que tiene el sulfuroso. Es verdad que hay gente que tiene problemas con el sulfuroso, pero la población es muy pequeña. ¿Y se puede elaborar vino sin sulfuroso? No, prácticamente no, porque el vino no se va a conservar bien y desde luego los blancos no. Eso es muy complicado, muy complicado. Entonces, bajar las dosis de sulfuroso sí, se pueden bajar y cuanto más bajas sean, mejor. Y es en lo que actualmente está el sector. Pero hay otras opciones, pero como digo, sustituir totalmente el sulfuroso, actualmente no. Y en cuanto a los vinos especiales, ¿destacarías alguno por alguna característica? Sí, bueno, vinos especiales tenemos los vinos espumosos. Y dentro de los vinos espumosos, yo creo que como todo el mundo sabe, en España el cava es el más representativo y el más importante. ¿Qué diferencia tiene un cava respecto a otro vino? Pues básicamente la elaboración. Partimos de un vino base, que puede ser blanco o rosado. Y ese vino base lo que se hace es se le añade un licor de tiraje, que es el que lleva azúcar. Se le añade levaduras, algún coadyuvante como un clarificante como bentonita, alginatos, y entonces se hace el tiraje con el vino base, las levaduras, el azúcar, y se embotella el vino y se tapa la botella. Esa botella permanece en rima en posición horizontal un tiempo que tiene que ser mínimo de 9 meses hasta que se hace el degüelle, y durante este tiempo las levaduras utilizan el azúcar que nosotros hemos añadido al vino base, lo fermentan y entonces producen anhídrido carbónico, producen alcohol y también otros compuestos producto de su metabolismo, ésteres, etc. Bien, tenemos por tanto un vino espumoso natural, porque el carbónico es producido por fermentación, además de que se incrementa el grado alcohólico. Bien, el vino tiene que estar en contacto con la levadura mínimo 9 meses para que se acabe. Y si tiene que ser reserva o gran reserva serían 15 o 30 meses. Entonces, la diferencia de este vino es que es un carbónico natural,
que la segunda fermentación se tiene que hacer a muy baja temperatura para que la fermentación sea lenta y el carbónico se libere lentamente y esté bien integrado en el vino base, y eso hará que cuando nosotros abrimos la botella pues tengamos una burbuja pequeñita, mucha intensidad en el desprendimiento, y cuando la burbuja lleva arriba de la copa pues que se forme espuma, que es lo que le gusta al consumidor. Entonces son vinos especiales porque se elaboran de forma diferente, ¿vale? Entonces dentro de estos vinos pues tenemos el cava, y luego hay otros vinos espumosos que también pueden ser naturales porque el carbónico es endógeno, o pueden ser gasificados artificialmente, pero vamos, el cava digamos que representa dentro de los vinos espumosos, digamos que es el más importante, y es el que más se elabora. Bueno, ya para terminar, ¿podrías explicar cómo se lleva a cabo el análisis sensorial? Sí, a ver, el análisis sensorial es un aspecto muy importante de los vinos porque nosotros cuando analizamos un vino te da una información muy valiosa, esa es la verdad. Y a nivel de fraudes, etcétera, pues te da muchísima información. Pero hay una información que no te da, y es que el vino tiene un montón de compuestos que participan tanto en el aroma como en el sabor, y que y que solamente las personas somos capaces de apreciar el resultado de la interacción de todos ellos. Es decir, hay compuestos que se refuerzan, otros que se anulan. Entonces, al final, nosotros podemos, por ejemplo, controlar un análisis de los compuestos aromáticos de un vino, y podemos saber cuántos miligramos por litro tengo de cada compuesto, y eso me da una información. Pero lo que la analítica no me da es lo que nosotros percibimos a nivel de la nariz, por ejemplo, en este caso. Entonces, al final, las personas tenemos unos sentidos que nos permiten percibir el resultado de la interacción de todos los compuestos. Entonces, eso es súper importante, y desde luego las bodegas analizan químicamente los vinos, pero siempre se hace una cata. Cuando vas a descubar un vino tinto, tú analizas polifenoles, analizas muchas cosas, pero siempre se cata, porque en boca tienes que saber cómo está, de la tanicidad, o sea, es muy importante. Eso es la importancia. ¿Cómo se hace? A ver, hay 3 fases. Tenemos la fase visual, la fase olfativa y la fase gustativa. En la fase visual lo que vemos principalmente es el aspecto que tiene el vino. Lo primero que vemos es si está turbio o no. No es habitual que esté turbio, ninguna bodega embotella un vino que esté turbio, pero tenemos que observarlo porque puede haber algún problema en la botella y tener alguna quiebra o algún problema de refermentaciones, etc. Primero tiene que estar limpio, brillante, etc. Luego la vista nos da información también con el color del tipo de vino que tenemos. Por ejemplo, en el caso de un vino blanco, si es un vino joven, tendríamos un color amarillo pálido, pajizo. Si es un vino que ha fermentado en una barrica, iríamos a tonalidades más doradas. Luego la vista te da una información muy valiosa para saber qué vino tienes. En el caso de un vino tinto, por ejemplo, pues un vino tinto joven tendrá tonalidades más moradas, rojo más granate. Si tenemos un vino de crianza, iremos a tonalidades más tejas. Es decir, que también te da idea de la edad que tiene el vino. Y esto en una cata es importante porque cuando luego vas a hacer las siguientes fases, si tú ves un color que es un vino que crees que está en una barrica, pues cuando hagas la fase olfativa irás a buscar esos aromas más típicos de la barrica, o sea que te da mucha información. Luego también la siguiente fase sería la fase olfativa, y en la fase olfativa, bueno, pues el vino tiene muchísimos compuestos volátiles, tiene 800 o 900, pero nosotros percibimos menos mal, porque si no, no seríamos capaces, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí pues tenemos diferentes tipos de aromas que también nos van a identificar el vino. Dependerá pues de la variedad con la que hemos elaborado el vino, si hemos hecho maceración prefermentativa o no, si ha tenido barrica o no, todo esto va a condicionar el aroma. Entonces tenemos aromas de fruta, por ejemplo los vinos jóvenes, luego aromas más especiados si un vino ha estado en una barrica, y a nivel de aroma tenemos una gran variabilidad, ¿no? Entonces cuando la gente describe un vino aromáticamente, pues la gente que no está acostumbrada dice, tantas cosas se puede apreciar en un vino, muchas cosas se puede, pero hace falta práctica, un poquito de práctica para sacar todo eso. Y luego tenemos la fase gustativa, que la fase gustativa pues también es muy importante, y aquí es donde apreciamos un poco lo que es el equilibrio del vino,
¿vale? Si hay un buen equilibrio de azúcar-acidez. En el caso de los tintos, la tanicidad, la astringencia, si tenemos taninos suaves que nos pueden gustar o taninos duros que hace que la lengua no fluya en el paladar y entonces te molesta un poco más. Y también en boca también lo que percibimos es el aroma que por vía retronasal, que es muy importante también. Entonces aquí sí que apreciamos lo que habíamos apreciado en nariz, por vía retronasal apreciamos todos estos compuestos. Entonces pues esto al final te da un poco idea de la clase de vino que tienes, un poco pues eso. Y luego la fase postgustativa también, es una fase que si el vino es más corto, más largo, se mantiene más en el paladar y bueno, pues un poco eso. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber participado en el proyecto. No os olvidéis de seguirnos en redes sociales y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. Muchas gracias. Síguenos en las redes sociales @innocampus.uv.